Hay una orden que Florence Scovel Shinn enseñaba en privado. No está completa en ninguno de sus libros. Solo la transmitía a un tipo específico de mujer, la que no tenía a nadie más. La que llegaba a su consulta sin marido, sin familia cerca, sin nadie que la respaldara. Y Florence le decía algo que a esa mujer le cambiaba la cara. Tú no necesitas ayuda para activar esto. Tu soledad es la condición exacta que este poder requiere. Si en este momento el dinero no alcanza, si sientes ese peso silencioso que cargas sin poder explicárselo a nadie, si has rezado, has pedido, has esperado y el alivio no llega, entonces lo que vas a escuchar hoy no es un consuelo, es una instrucción. Florence Scovel Shinn fue consejera espiritual en Nueva York durante las primeras décadas del siglo XX. La mayoría de sus clientes eran mujeres, y la mayoría de esas mujeres estaban solas. No por elección, sino por circunstancia. Viudas, separadas, abandonadas, o simplemente mujeres que nunca tuvieron a nadie que las sostuviera económicamente. Con ellas, Florence no usaba las mismas técnicas que con todos. Desarrolló algo distinto, algo que hoy, en este video, vas a aprender completo, porque hay una diferencia enorme entre pedir y dominar, entre atraer y comandar. Y Florence sabía que las mujeres que estaban solas, completamente solas, tenían acceso a una forma de poder espiritual que las demás raramente podían activar. Hoy entenderás por qué, y más importante, hoy sabrás cómo usarlo. Si estás lista para recibir este conocimiento, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanilla de notificaciones. Cada semana compartimos enseñanzas como esta, y no querrás perderte ninguna. Algo en mí me dice que no llegaste aquí por accidente. En los próximos días, el universo va a enviarte una señal. Una apertura que no esperabas, una puerta que creías cerrada y que de pronto va a aparecer frente a ti. Estate atenta. Esa señal ya está en camino. Y si sientes que este mensaje resuena en lo más profundo de tu alma, puedes demostrar tu fe poniendo en movimiento la ley de la circulación. Puedes hacerlo apoyando este canal con el botón de supergracias, justo debajo de este video. Cada contribución que haces es una semilla de abundancia que plantas. Y toda semilla plantada con fe regresa multiplicada. Florence Scovel Shinn no era una mujer que diera el mismo consejo a todo el mundo. Era observadora, era precisa. Y después de años trabajando como consejera espiritual en Nueva York, había notado algo que la mayoría de sus contemporáneos ignoraba por completo. El estado emocional y vital de una persona cambia radicalmente la forma en que las leyes espirituales operan sobre ella. Con las mujeres que tenían marido, familia cercana o una red de apoyo económico, Florence trabajaba la atracción, la visualización, el decreto afirmativo pronunciado desde un lugar de relativa seguridad. Esas técnicas funcionaban bien para ellas porque su punto de partida no era la desesperación absoluta. Había un colchón, había alguien más en quien apoyarse mientras el universo respondía. Pero con las mujeres solas, Florence hacía algo completamente distinto. No les enseñaba a atraer, les enseñaba a dominar, porque esas mujeres no tenían el lujo de esperar. No había otra fuente de ingreso. No había nadie que cubriera el mes mientras la manifestación llegaba. Y Florence entendió que ese estado de necesidad real, sin red de seguridad, activaba en el espíritu algo que ninguna otra condición podía activar. Esa diferencia entre atracción y dominio es el núcleo de lo que vas a aprender hoy. No es semántica, no es un matiz menor, es una técnica completamente distinta, con una lógica espiritual propia, que Florence reservaba para las mujeres que lo habían perdido todo o que nunca habían tenido nada.
Durante siglos, a las mujeres se les enseñó que el poder espiritual venía a través de la intercesión de otros. El sacerdote, el marido, el patriarca de la familia. La mujer rezaba, pero lo hacía a través de alguien. La mujer pedía, pero necesitaba que otro validara su petición. Ese modelo no solo era injusto, era espiritualmente incorrecto, según Florence. Florence Scovel Shinn creía en el acceso directo. Creía que cada persona tenía una línea sin intermediarios hacia lo que ella llamaba la inteligencia infinita. Pero también observó algo más específico, que cuando una mujer estaba completamente sola, sin nadie que ocupara ese rol de intermediario, esa línea directa se volvía extraordinariamente clara. Como una señal de radio que se escucha perfectamente cuando no hay interferencia. La mujer que no tiene a nadie que hable por ella, aprende, por necesidad, a hablar por sí misma. Y cuando lo hace desde el lugar correcto, no desde el miedo, sino desde la autoridad espiritual que Florence le enseñaba a reconocer, el universo responde de una manera que a veces parece imposible de explicar con lógica ordinaria. Lo que nadie te dijo es que tu situación actual, esa sensación de estar sola frente al peso financiero, no es una desventaja espiritual. Según Florence, es exactamente lo contrario. Es la condición que elimina todos los obstáculos entre tú y el poder que necesitas activar. Hoy vas a entender cómo usarla. La ley de atracción, tal como se popularizó en el siglo XX, parte de una premisa. Tú piensas en algo con suficiente intensidad y emoción positiva, y eso se acerca a ti. Es una ley real. Florence la reconocía. Pero también señalaba que tiene una limitación importante. Requiere que quien la aplica pueda sostener una frecuencia emocional elevada durante un periodo sostenido de tiempo. Y Florence era honesta al respecto. Cuando no hay dinero para pagar la renta, cuando los hijos tienen hambre, cuando llevas semanas sin dormir bien, sostener esa frecuencia emocional elevada es casi imposible. No por falta de fe, sino por pura biología humana. El miedo no desaparece porque tú quieras que desaparezca, y tratar de fingir que no existe solo lo entierra más profundo. El dominio espiritual funciona diferente. No le pide al miedo que se vaya, lo reconoce, lo nombra, y desde ese mismo lugar de reconocimiento lanza un comando. Un decreto que no es una petición ni una visualización, es una declaración de autoridad. Florence lo describía como hablarle al universo desde el cargo que te corresponde, no como suplicante, sino como alguien que conoce sus derechos espirituales y los ejerce. La diferencia en el resultado es notable. Personas que no podían sostener una vibración positiva por más de unos minutos, aplicando el dominio espiritual de Florence, reportaron cambios en su situación financiera en plazos mucho más cortos. No porque el universo les hiciera un favor especial, sino porque estaban usando la herramienta correcta para su situación exacta. Florence Scovel Shinn trabajó durante décadas escuchando a mujeres describir su realidad interior. Y una pauta se repetía con una frecuencia que ella encontraba significativa. Las mujeres que estaban solas habían desarrollado, sin saberlo, una capacidad de silencio interior que las mujeres con más apoyo social rara vez tenían. No era el silencio de la resignación, no era el silencio de quien ya se rindió. Era el silencio que se crea cuando no hay nadie con quien hablar de tu miedo. Cuando no puedes llamar a tu madre porque no quieres preocuparla. Cuando no tienes pareja que te escuche. Cuando te vas a dormir sola con ese peso en el pecho y tienes que encontrar la manera de calmarte tú misma, desde adentro, sin ayuda externa. Florence observó que ese silencio forzado, ese entrenamiento involuntario de la quietud interior,
era exactamente el estado que los maestros espirituales de todas las tradiciones describían como necesario para recibir. No el estado de paz artificial que se busca en meditación, sino la quietud real que nace de haber agotado todas las opciones humanas y estar, finalmente, sola frente a lo invisible. Lo que descubrió Florence es que ese momento exacto en que una mujer llega al límite de lo que puede resolver sola con su mente humana, es cuando el canal espiritual se abre de par en par. Y la técnica que desarrolló para sus clientas solas estaba diseñada precisamente para aprovechar ese momento, no para evitarlo. La mayoría de las enseñanzas espirituales te piden que ignores el miedo, que lo reemplaces por pensamientos positivos, que actúes como si ya tuvieras lo que necesitas. Florence no te pedía eso, al menos no al principio. El primer paso de su técnica de dominio comenzaba con algo que va en contra de casi todo lo que probablemente te han enseñado. Nombrar el miedo con precisión y sin disculparte por sentirlo. No es catarsis, no es quejarse. Es un acto de claridad espiritual. Florence decía que cuando niegas el miedo o tratas de saltarlo, le estás dando más poder del que tiene, porque lo estás enviando al subconsciente donde opera sin que puedas verlo. Pero cuando lo nombras en voz alta, con exactitud, lo traes al plano consciente. Y en el plano consciente, puedes ejercer autoridad sobre él. Lo que debes hacer en este primer paso es ir a un lugar donde estés sola. Puede ser tu habitación, puede ser el baño, puede ser cualquier espacio donde nadie te escuche. Y decir en voz alta, sin bajar la voz, lo que exactamente temes. No en términos generales. Con precisión. Temo no poder pagar la renta este mes. Temo que no haya dinero para la comida. Temo que esta situación no tenga salida. Florence decía que ese acto de nombrar con precisión no es rendirse al miedo. Es exactamente lo contrario. Es el momento en que dejas de huir de él y te das vuelta para mirarlo de frente. Y solo desde ese lugar, cara a cara con el miedo, sin negarlo, puedes pronunciar el decreto que viene a continuación con verdadera autoridad espiritual. Existe una diferencia que Florence Scovel Shinn subrayaba en cada sesión con sus clientas, y es una diferencia que cambia completamente el resultado de cualquier decreto espiritual. La diferencia entre suplicar y comandar. La mayoría de las personas, cuando rezan o decretan, lo hacen desde una posición de inferioridad. Se acercan al universo como quien pide un favor a alguien que tiene el poder de negarlo. Y esa postura, según Florence, garantiza la demora. El comando espiritual parte de una premisa completamente distinta. No te acercas al universo como mendiga. Te acercas como alguien que conoce las leyes que gobiernan la realidad y las ejerce con plena conciencia de su derecho a hacerlo. Florence usaba una analogía que sus clientas recordaban durante años. Un juez no ruega que se cumpla la ley. El juez la declara. Y la declaración tiene fuerza precisamente porque viene de quien tiene la autoridad para pronunciarla. Tú tienes esa autoridad, no porque seas especial en el sentido en que el ego entiende la palabra, sino porque eres parte de la misma inteligencia infinita que creó todo lo que existe. Florence decía que cada ser humano es una expresión individualizada de esa inteligencia, y que reclamar los recursos que necesitas para vivir no es ambición ni codicia. Es simplemente ejercer el derecho que te corresponde como expresión de lo divino en este plano. Lo que debes practicar antes de pronunciar cualquier decreto es adoptar físicamente una postura de autoridad. De pie, si puedes. La columna erguida, los pies plantados en el suelo,
no como un ritual vacío, sino porque el cuerpo y la mente se influyen mutuamente. Y Florence sabía que una mujer que se para derecha mientras habla desde un lugar diferente al de una mujer que habla encorvada sobre su miedo. Florence Scovel Shinn tenía decretos específicos para situaciones específicas. No era partidaria de las afirmaciones genéricas que lo mismo sirven para todo y por eso no sirven completamente para nada. Para las mujeres solas que enfrentaban una crisis financiera real, desarrolló lo que ella llamaba internamente el decreto de dominio. Una declaración que no pide, no visualiza, no afirma en futuro. Declara en presente desde una posición de autoridad total. El decreto que Florence enseñaba a estas mujeres tenía una estructura precisa. Comenzaba con un reconocimiento de la fuente, no de la persona, no del banco, no del trabajo, sino de la inteligencia infinita como origen de todo recurso. Luego declaraba la provisión como un hecho presente, no como algo que se espera, y cerraba con una afirmación de canal limpio, que ningún obstáculo humano, mental o circunstancial tenía poder para bloquear lo que ya estaba fluyendo. Una versión de este decreto, adaptada del lenguaje que Florence usaba con sus clientas, sería la siguiente. La inteligencia infinita que gobierna todo lo que existe abre ahora canales perfectos de provisión para mí. El dinero que necesito llega ahora por vías que yo no puedo ver, pero que ya están en movimiento. Nada en mí bloquea este flujo. Recibo con claridad, con gratitud y con plena conciencia de mi derecho divino a vivir en abundancia. No lo leas en voz baja, no lo susurres. Pronúncialo con la misma firmeza con que darías una instrucción importante a alguien que te escucha, porque hay algo que te escucha y responde exactamente al nivel de autoridad con que te diriges a él. Florence Scovel Shinn entendía algo que la neurociencia moderna confirmaría décadas después, que una declaración pronunciada solo con la mente consciente tiene un alcance limitado. El subconsciente, lo que Florence llamaba el alma profunda, no responde principalmente al lenguaje verbal. Responde a la emoción, a la sensación física, a la imagen interna que acompaña a las palabras. Por eso desarrolló un paso adicional que la mayoría de sus contemporáneos no incluían: el anclaje del decreto en el cuerpo. Lo que debes hacer después de pronunciar el decreto es detener el movimiento físico completamente durante al menos 30 segundos. No sigas hablando. No empieces a pensar en lo siguiente. Quédate quieta, de pie o sentada, y lleva tu atención al centro del pecho, no como un ejercicio de relajación, sino como un acto de escucha activa. Florence decía que el cuerpo sabe antes que la mente cuando una verdad espiritual ha sido recibida, y que esa recepción se siente físicamente como una ligera expansión en el pecho, una suavización de la tensión que se cargaba antes del decreto. Si no sientes nada la primera vez, no significa que no funcionó. Significa que el canal todavía tiene algo de interferencia. Florence recomendaba repetir el decreto 3 veces, con una pausa de esa quietud consciente entre cada repetición. No mecánicamente, sino con la misma intención plena en la tercera vez que en la primera. El anclaje corporal no es un adorno de la técnica. Es la parte que conecta el decreto consciente con el nivel donde los cambios reales comienzan. Sin él, las palabras se quedan en la superficie. Con él, entran en el nivel donde el universo puede responder. En casi todas las tradiciones espirituales que Florence Scovel Shinn estudió a lo largo de su vida, había una instrucción que se repetía con variaciones de forma, pero con idéntica esencia. Después de pronunciar la palabra de poder, guarda silencio. No expliques. No repitas la petición con otras palabras.
No empieces a razonar sobre cómo podría cumplirse. Simplemente cierra el acto y confía en que fue recibido. Florence lo llamaba soltar la flecha. Decía que un arquero que lanza una flecha y luego corre detrás de ella para guiarla manualmente, no está demostrando fe en su puntería. Está demostrando exactamente lo contrario. El acto de soltar es parte inseparable del acto de lanzar. Y en el plano espiritual, el acto de soltar se manifiesta como silencio consciente después del decreto. Este silencio tiene una duración mínima recomendada. Florence sugería no volver a pronunciar el mismo decreto, ni en voz alta ni mentalmente, durante al menos 12 horas. No porque el universo necesite ese tiempo para procesar, sino porque cada vez que repites el decreto desde el miedo, estás enviando una señal contradictoria. Estás diciendo con las palabras, ya está hecho, y con la repetición ansiosa, no confío en que esté hecho. El tercer paso, entonces, es uno de los más difíciles para las mujeres en situación de urgencia real, porque va en contra del instinto de seguir haciendo algo. Pero Florence insistía en que ese silencio no es pasividad. Es la forma más activa de fe que existe, la que no necesita verificar, porque ya sabe. Hay una pregunta que Florence Scovel Shinn escuchó muchas veces de sus clientas, formulada de distintas maneras, pero con el mismo núcleo. ¿Por qué le va a importar más mi situación al universo que la de alguien que tiene más gente rezando por ella? La pregunta asume que el apoyo espiritual funciona por acumulación de voces, que más personas pidiendo produce más resultado. Y Florence respondía siempre con la misma claridad. Eso no es como funciona. La inteligencia infinita, según Florence, no responde a la cantidad de peticiones, sino a la calidad del canal. Y el canal más limpio que puede existir es el de una persona que no tiene ninguna alternativa humana disponible. No porque la desesperación sea virtuosa en sí misma, sino porque en ausencia de cualquier otra opción, la mente se detiene de buscar soluciones en el plano humano y se abre, por primera vez completamente, al plano espiritual. Cuando tienes personas que pueden ayudarte, parte de tu atención siempre está dirigida hacia ellas. Estás evaluando si pedirles, calculando si te dirán que sí, imaginando cómo será cuando llegue el apoyo. Esa atención dividida crea interferencia en el canal. No es tu culpa. Es simplemente cómo funciona la mente humana cuando tiene opciones disponibles. La mujer que está completamente sola no tiene esa interferencia. Su atención no puede ir hacia ninguna fuente humana porque no hay ninguna. Y ese vacío total de opciones humanas es, paradójicamente, el estado de máxima apertura espiritual. Florence no lo decía para consolar. Lo decía porque lo había observado repetidamente, durante décadas, en las mujeres con quienes trabajaba. Florence Scovel Shinn hablaba frecuentemente de la ley de la circulación como una de las leyes espirituales más mal comprendidas de su tiempo. La mayoría de las personas la entendían en una sola dirección: dar para recibir. Y aunque esa comprensión no es incorrecta, Florence señalaba que estaba incompleta. La circulación no es solo un acto de generosidad hacia afuera. Es un estado de apertura total, en ambas direcciones, que permite que los recursos fluyan sin obstrucción. El problema que Florence identificaba en muchas de sus clientas no era falta de fe ni falta de acción. Era una obstrucción específica en el canal de recepción. Mujeres que daban con generosidad, que ayudaban a otros, que sembraban con convicción, pero que en el momento de recibir se contraían. Se disculpaban por necesitar. Minimizaban la magnitud de lo que requerían. Y esa contracción en el momento de recibir cortaba el flujo exactamente cuando estaba llegando.
La mujer sin intermediarios tiene una ventaja particular con esta ley. No hay nadie que reciba en su lugar, que filtre lo que llega, que decida cuánto de la provisión le corresponde a ella. El canal es directo. Lo que el universo envía llega a ella sin pasar por manos ajenas. Pero eso también significa que cualquier obstrucción interna que ella tenga, cualquier creencia de que no merece, de que es demasiado pedir, de que otras personas necesitan más, actúa con plena fuerza, sin amortiguadores. Por eso Florence trabajaba primero la apertura del canal de recepción antes de enseñar el decreto de dominio. Porque un decreto pronunciado con autoridad, pero recibido con vergüenza, produce resultados a medias. La ley de la circulación requiere tanto la declaración plena como la recepción plena. Y tú, que estás sola frente a esta situación, tienes exactamente la posición ideal para practicar ambas sin interferencia. Florence Scovel Shinn usaba con frecuencia la imagen del canal de agua para describir la relación entre el ser humano y la inteligencia infinita. El agua existe, es abundante, está disponible. La pregunta nunca es si hay suficiente agua. La pregunta es siempre si el canal que la conduce hasta ti está abierto, limpio y sin obstrucciones. Y lo que determinaba el estado del canal, según Florence, no era la situación externa de la persona, sino su estado mental y espiritual interno. Cuando una mujer tiene pareja, la dinámica financiera del hogar generalmente pasa por múltiples puntos de decisión. Hay conversaciones, negociaciones, dependencias cruzadas. La provisión llega, pero llega filtrada, condicionada, muchas veces asociada a dinámicas de poder que nada tienen que ver con la abundancia espiritual. Florence observó que sus clientas casadas o con familia cercana frecuentemente tenían creencias sobre el dinero que no eran propias. Eran heredadas de sus entornos relacionales sin que ellas lo supieran. La mujer sola tiene que confrontar sus creencias sobre el dinero directamente, sin poder atribuírselas a la situación del marido o a las limitaciones de la familia. Eso es incómodo. A veces es doloroso, pero es también clarificador de una manera que pocas experiencias pueden igualar. Cuando el canal es solo tuyo, las obstrucciones que encuentres en él son también solo tuyas, y por lo tanto completamente accesibles para ti, completamente posibles de remover. Florence decía que esta claridad, aunque llegue envuelta en dificultad, es un regalo. No el tipo de regalo que se agradece en el momento en que se recibe, sino el tipo que se entiende meses después, cuando el canal está limpio y el flujo de provisión es constante y sin intermediarios. Ese es el canal que estás construyendo ahora mismo, aunque todavía no puedas verlo. Hay obstrucciones que son evidentes. El miedo al futuro, la duda sobre si esto funciona, la sensación de no merecer. Florence trabajaba esas obstrucciones directamente con sus clientas, y son las que la mayoría de las enseñanzas espirituales abordan. Pero había otra categoría de obstrucciones que Florence identificó como más peligrosa precisamente porque era invisible. Las creencias heredadas que operan por debajo del nivel de la conciencia y que la persona ni siquiera sabe que tiene. La más común que Florence encontraba en sus clientas era lo que ella llamaba la creencia de la escasez merecida. No era una creencia que nadie hubiera formulado en voz alta. Nadie le había dicho a esas mujeres directamente: tú mereces vivir con poco. Pero el mensaje había llegado de otras maneras, a través de una madre que siempre decía que el dinero era difícil, a través de años de ver que en su familia las mujeres siempre dependían de otros y nunca tenían recursos propios, a través de una religiosidad mal entendida que asociaba la pobreza con la virtud. Esas creencias no desaparecen con el decreto, pero el decreto, cuando se practica con consistencia,
las va erosionando desde adentro. Florence lo describía como agua que corre sobre una piedra. Una sola vez no hace nada visible, pero con el tiempo y la constancia, la piedra cede. Lo que debes hacer, antes o después de pronunciar tu decreto, es preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mí cree que esta situación es lo que me corresponde? No para atacarte, no para culparte, sino para sacar esa creencia a la luz donde el decreto pueda alcanzarla. Porque Florence era clara al respecto. El decreto llega hasta donde llega tu conciencia. Y la conciencia no puede transformar lo que todavía está escondido. Florence Scovel Shinn hacía una distinción que a sus clientas les costaba entender al principio, pero que con el tiempo reconocían como una de las más importantes de toda su enseñanza. Distinguía entre lo que llamaba fe pasiva y fe activa. Y la diferencia no estaba en la intensidad del sentimiento religioso ni en la cantidad de tiempo dedicado a la oración. Estaba en si la fe se expresaba únicamente en el plano interior o si también se manifestaba en acciones concretas en el plano exterior. La fe pasiva espera, pide, confía y luego permanece quieta aguardando que el cambio llegue desde afuera sin que la persona tenga que moverse. Hay momentos en que eso es apropiado. Florence no lo descartaba, pero señalaba que para las mujeres en situación de urgencia financiera real, la fe pasiva frecuentemente se convertía en una forma sofisticada de parálisis. Se sentían espiritualmente activas porque rezaban y decretaban, pero externamente no hacían nada diferente. Y el universo, decía Florence, responde al movimiento. La fe activa, en cambio, incluye lo que Florence llamaba dar el primer paso hacia lo que has declarado. No significa que tengas que saber cómo va a llegar el dinero. No significa que debas forzar una solución con tu mente humana. Significa que después de pronunciar el decreto, actúas como si ya estuvieras en el camino de la solución. Mandas ese mensaje. Haces esa llamada. Abres esa puerta que llevas semanas sin abrir. Ese movimiento externo no es lo que produce el resultado. Es la señal que le envías al universo de que tu fe no es solo interior. Es una declaración corporal, visible, de que confías en que el camino ya está abierto. Y Florence observó una y otra vez que ese pequeño movimiento de fe activa era frecuentemente el detonante que ponía en marcha la cadena de eventos que sus clientas luego describían como milagrosa. A lo largo de sus décadas de práctica como consejera espiritual, Florence Scovel Shinn llevó registros detallados de los casos que atendía. No con los nombres completos de sus clientas, por respeto a su privacidad, sino con descripciones de la situación, la técnica aplicada y el resultado observado. Esos registros, combinados con las cartas que recibía de mujeres que habían aplicado sus enseñanzas de manera independiente, conforman un cuerpo de evidencia que ella misma consideraba la prueba más convincente de que estas leyes no eran teoría. Eran mecánica espiritual que funcionaba con la misma consistencia que la mecánica física. En sus archivos, Florence documentó casos donde mujeres que aplicaron el decreto de dominio en situaciones de crisis financiera aguda reportaron cambios en su situación en plazos que iban de horas a pocos días. No siempre de la manera que esperaban. A veces el dinero llegaba a través de una fuente completamente inesperada. A veces la solución no era dinero directamente, sino la eliminación de una deuda o la aparición de una oportunidad que reducía la presión de manera equivalente. Lo que Florence subrayaba en estos casos no era el mecanismo específico por el que llegó la solución, sino la consistencia del patrón. Las mujeres que habían aplicado la técnica completa, nombramiento del miedo,
decreto de dominio, anclaje corporal, silencio posterior y fe activa, reportaban resultados con una frecuencia que no podía atribuirse a la coincidencia. Las que habían aplicado solo partes de la técnica reportaban resultados parciales o demorados. Personas que han seguido las enseñanzas de Florence Scovel Shinn a través de sus libros y de quienes las transmiten hoy reportan experiencias similares. El patrón se repite con una regularidad que Florence habría reconocido de inmediato. La técnica completa produce resultados completos. Y la condición de soledad, lejos de ser un obstáculo, aparece una y otra vez en los casos de mayor velocidad de respuesta. Florence Scovel Shinn no presentaba sus enseñanzas como magia ni como un sistema de pensamiento positivo superficial. Las presentaba como leyes tan reales y tan consistentes como la ley de la gravedad, solo que operando en un plano que la mayoría de las personas no habían aprendido a observar con precisión. Y detrás de cada resultado que documentaba en sus archivos, Florence identificaba siempre el mismo principio operando. La palabra hablada con autoridad tiene poder creativo real sobre las circunstancias materiales. Este principio no era una invención de Florence. Ella misma reconocía que lo había encontrado en las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad, desde los textos hebreos hasta las enseñanzas herméticas que circulaban en los círculos metafísicos de Nueva York a principios del siglo XX. Lo que Florence aportó no fue el descubrimiento del principio, sino su sistematización práctica y su aplicación específica a la vida cotidiana de mujeres que enfrentaban problemas concretos y urgentes. El mecanismo, tal como Florence lo explicaba, funciona de la siguiente manera.